Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es lo primero que quiero decir en esta mañana. Dios traiga todo tipo de bendición sobre nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Bendito sea el nombre de este Dios que se nos apareció en el desierto de nuestra vida. Muy bien, vamos a estar ahí en la semana 30. En la semana 30, mientras nuestros hermanitos se van ahí conectando. Ya vemos a nuestra hermana Susana, bienvenida. No sé, pero no tengo mucho acceso a mirar a los que se van conectando, pero sean bienvenidas, amadas hermanas, agradecidas de todo corazón con nuestro Padre Celestial. Ahí está nuestra hermana Cori. Bienvenidos, bienvenidas, amadas. Muy bien. Vamos a poner el tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el propósito para poder partir el pan y poderlo compartir unos con otros. Bueno, siempre pido la gracia de Dios para poder compartirlo con ustedes y la gracia de mi Señor Jesucristo para que ustedes también puedan recibir ese pan y poder degustarlo y saborearlo y dejar que eso baje realmente a nuestras entrañas, y es lo que nos va nutriendo y lo que nos va haciendo mujeres férreas, invencibles, inamovibles como el monte de Sión. Muy bien, ahí estamos en la semana 30. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos y usted le pide al Señor que le hable en esta mañana juntamente conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidas. Primero que nada, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos a esta hora. Este día, miércoles 1 de octubre, donde podemos darnos cuenta que solo son 3 meses para terminar ya el año 2025. Oro para que podamos meditar en nuestros caminos, que podamos reflexionar y preguntarnos qué hemos hecho con 9 meses atrás. Papito, ¿hemos crecido, hemos avanzado o estamos estancados? Es importante mirar dentro de nuestro corazón y poder dejar que el Espíritu Santo nos examine para poder seguir siendo desafiados en aquellas áreas en las que debemos de continuar. Bendecir este tiempo, bendecir a cada una de tus hijas, de tus hijos, de su familia, de todo aquello, Señor, que pueda estar cargando sus corazones, sea por la economía, la enfermedad, cualquiera sea la causa. Podamos levantar nuestra mano pidiendo auxilio, pidiendo ayuda al ayudador. Uno de tus nombres sublimes, Señor, que está ahí en letras mayúsculas, para recordarnos que siempre vas a ayudarnos a sobrevivir, a sobrepasar, a avanzar, Señor, cualquiera sea la situación que hoy podamos estar atravesando. Ayuda, Señor, a aquellos que puedan estar atravesando soledad, tristeza, desesperanza. Ayúdales. Te lo rogamos, unidos aquí en un mismo espíritu, te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridas hermanas, hoy terminamos el tema de las bienaventuranzas. Bueno, como les dije la última vez que estuvimos conectados, que yo lo dividí en nueve temas. Las bienaventuranzas, algunos lo dividen en 8, pero lo quise extender a 9 y ustedes van a entender por qué en esta mañana. Semana número 30. Vamos a estar hablando sobre los vituperados, ¿verdad? Que es nuestra novena bienaventuranza. Pero antes quiero hacer un resumen de algo que hay en la página 22 y 23, donde se nos habla de que las bienaventuranzas fueron divididas en 2 partes. Esto por los comentaristas, aquellos estudiosos de la Biblia que se dedican a escudriñar y a poder entender un poquito más las profundidades de lo que Dios va revelando y que ahora nos facilitan a nosotros el camino. Entonces,
Uno de los comentaristas, William Barclay, dice que las bienaventuranzas se dividen en dos partes. Dice que la primera parte, y ahí lo tenemos en la página 22 y 23, son las primeras 4 bienaventuranzas, y eso nos habla de la manera en la que Dios quiere que vivamos para Él. Y oiga esto, es como una secuencia las bienaventuranzas, porque la primera de la que estuvimos hablando fue los pobres en espíritu. Y ya dijimos que los pobres son aquellos que se humillan, que se doblegan, que como el pordiosero en una esquina sabe que necesita desesperadamente de esa bendición que viene del cielo, que viene de Cristo, que no hay otra manera de poder subsistir, de poder ser alimentado, saciado, sino es a través de el pan que es Cristo Jesús. Entonces los pobres en espíritu, luego los que lloran por el pecado, por la maldad de este mundo. Luego vimos que los mansos, ese es el carácter que Cristo espera de nosotros sus discípulos. Pobres, rendidos, doblegados, que permanentemente llorando, pero un lloro en el espíritu de quebrantamiento, de dolor, primero por nuestro pecado, segundo por el de nuestra familia, y qué diremos del pecado del mundo. Los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia, ese es el carácter que define a los discípulos de Cristo. Pero la segunda parte, las otras 5 bienaventuranzas, nos hablan de la conducta que debe de caracterizarnos ante nuestro prójimo. Y ahí estuvimos hablando de la misericordia, ser misericordiosos, ser hombres y mujeres que buscan tener un limpio corazón a través de Cristo Jesús, a través de la palabra, permanentemente, constantemente, nada menos. Hoy en mis oraciones yo le decía, Señor, es una constante máquina de pecado, un corazón egoísta, egocéntrico, que muchas veces solo quiere la bendición para sí mismo y no quiere la bendición para los demás. Entonces, misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores y que padecen persecución y vituperio, de lo que vamos a hablar ahora, por causa de Cristo. Ahí están las 9 bienaventuranzas. Yo espero de todo corazón que usted haya ido aprendiendo, y ya algunos sé que están compartiendo sobre esta parte del estudio, que es nuestra primera lección del libro El carácter del discípulo de Cristo. Muy bien. Vamos a estar entre la página 114 y 117 para terminar esta parte de la lección. Y para eso vamos a ir a Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5:11. Entonces, el primer punto vamos a ir, ¿qué es el vituperio? ¿Verdad? La palabra vituperio en los originales de la Biblia, es decir, en los diccionarios del hebreo, del griego, tiene que ver con difamar, atacar, molestar, injuriar. Quiero repetirlo. Difamar, usted lo tiene ahí en la página 114. Difamar, atacar, molestar, injuriar. Injuriar significa ultrajar con obras o con palabras. Y la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice que debemos de sentirnos bienaventurados, macarios, aquellos que no tienen necesidad de nada, benditos 3 veces, ¿verdad? Por causa del vituperio que viene a nuestras vidas por causa de Cristo Jesús. Bien, vamos a volver a leer la cita bíblica de Mateo 5:11 y ya le explico por qué. Porque es tan importante poder entender, hay 2 cosas, 2 puntos en los que yo quiero que lo veamos como con lupa, como cuidadosamente. Lo voy a volver a leer. Bienaventurados sois cuando por mi causa. Ese es el punto número 1 en el que yo quiero detenerme en esta mañana. ¿Qué es el vituperio y cuál es la causa por la cual la Biblia nos manda y nos dice que vamos a ser bendecidos o bienaventurados, ¿verdad? Cuando por mi causa os vituperen o persigan. Y eso, de verdad, yo me pregunto ahí en el estudio, ¿quién podría creer que
el seguir a Cristo tendría que ser causa de vituperio, injuria o agravio. Humanamente eso no cabe en nuestro pensamiento o en nuestro corazón. Seguir a Jesús, seguir el bien, seguir lo bueno, seguir la benignidad, la bondad, eso será causa de vituperio. Seguir la paz, porque Él es el príncipe de la paz. Entonces, príncipe de paz, como dice Isaías capítulo 11, príncipe de paz. Entonces, amados, ¿será esto real de que por seguir a Cristo vamos a ser nosotros maldecidos, odiados, aborrecidos? Pero la Biblia dice que sí. Entonces parece insólito, pero es una verdad que nosotros no podemos negar porque escrito está. Entonces, cuando por mi causa, pero no olvide que esto es por causa de Cristo. No por nuestra conducta irascible, por nuestra desórdenes, ¿verdad? De carácter, nuestras situaciones pecaminosas, nuestros malos hábitos. No es como cuando en el colegio le dicen a usted que su hijo o su hija es insoportable. Y realmente cuando los maestros le llaman para ponerle las cartas sobre la mesa, hay evidencias que es un niño malcriado, irrespetuoso, irreverente, o cuando su jefe le llama la atención y le dice que difícilmente usted va a poder seguir trabajando en ese lugar por causa de su insociabilidad, de que a usted le es difícil llevarse con los demás. Entonces, eso no es por causa de Cristo, eso es por causa del pecado que aún no gobierna. Eso no tiene nada que ver. O sea, ¿y qué hacemos generalmente? Hacernos las víctimas, entrar en un sentimiento de conmiseración, que a mí nadie me quiere, nadie me acepta, nadie quiere estar conmigo. Y eso no es el vituperio por causa de nuestro pecado. Es parte de la consecuencia que nos alcanza por no entender el camino que debemos andar o no dejarnos educar a la luz de las Escrituras. Pero este es por causa de Cristo, es decir, por predicar su palabra, por enseñar, por querer tratar de unir en la familia. Un ejemplo que podríamos poner, y vamos a ver otros más adelante, pero un ejemplo que podríamos poner es cuando usted quiere llamar al reconcilio con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en el hogar a los inconversos. Eso puede traer vituperio, insultos, puede traer persecución. Algunos los han echado de su casa. Algunos han tenido que salir de la ciudad o del país por causa de Cristo. Entonces es cuando se predica, cuando enseña, cuando se vive para Jesús, y eso provoca en los demás ira, rabia, odio, aborrecimiento por causa de ser un discípulo de Jesús, como lo vimos en las clases pasadas que perseguían a la iglesia primitiva. Pero hoy en día hay también vituperio y lo vamos a ver. Entonces, número uno, que tiene que ser por causa de Cristo. Y segundo, cuando dice ahí que lo digan mintiendo, ¿verdad? O sea, que sea una farsa lo que están hablando de usted. Ahí es donde entra la bienaventuranza. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados, benditos, 3 veces benditos. Cuando mientan sobre la vida, sobre vuestro testimonio, sobre alguien levante un falso, una injuria, alguien vaya incluso a los tribunales, como hicieron con Pablo, como hicieron con Pedro, que los llevaron ante los tribunales y los acusaron de venir y rebelarse contra la verdad. Entonces, hoy, de igual manera, podemos ser afrentados por predicar la verdad, porque se ha mezclado tanto la mentira con la verdad, y la hemos diluido. Es como cuando tomamos un vaso de agua y empezamos a ponerle un poquito de azúcar, un poquito de limón, un poquito de sal, y entonces ya no es la palabra pura, sino que es una limonada la que le estamos dando al pueblo de Dios.
¿Por qué? Porque ahora la verdad es muy dolorosa, ahuyenta a la gente de la congregación y entonces empiezan a quedarse solas las iglesias. Y yo digo, si en verdad supiéramos la bendita, bendita, bendita bendición suprema que va a traer el poder declarar, llevaríamos a un pueblo, a este país, al mundo, a la verdadera libertad. Porque Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero si nosotros seguimos predicando la mentira y suavizando el evangelio y diluyendo esa agua pura, no vamos a sacar a nadie, pero ni a la esquina de la casa. Y quizá va a tener un destello de arrepentimiento, pero al día siguiente o en el momento volverá a estar cautivo porque el agua que le diste a beber estaba diluida, porque no tuviste el valor de ser vituperado por causa de Cristo, ser rechazado, odiado, aborrecido, maldecido por causa de Cristo. No tuviste el valor. Entonces te diluyes, te confundes con los demás. Y yo lo decía ahora, lo decía en un estudio con las mujeres, con un grupo de mujeres. Estamos tan diluidos. Ahora todo mundo decimos ser cristianos. Todo mundo. O sea, usted le pregunta, va por el súper, va por la calle, el mercado, y la gente, todo el mundo dice, Dios le bendiga, muchas gracias, bendiciones, y todos tenemos como ese idioma. Entonces, ¿cómo se conocerá la verdad? Hablando la verdad y estar dispuestos a ser vituperados por causa de Cristo, y que cuando nos injurien, usted pueda tener testimonio delante del Padre y de los hombres que ha sido una mentira por lo que lo están injuriando. Cuando usted lo aborrecen y dicen, no, a este no lo dejamos porque este es esto y esto, pero usted y el Señor saben que esa es una mentira. Bienaventurados, bienaventurados por dos causas, cuando es por causa de Cristo y cuando es una mentira lo que están hablando de usted o de mí. Mire lo que dice Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Nunca el Señor vino para agradarse y querer salir librado de esto o de lo otro. No, los vituperios nuestras maldiciones, nuestro pecado, todo aquello por lo cual a nosotros nos había ya condenado el pecado, el diablo, el infierno, condenados, cayó sobre el Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto a sobrellevar todo eso. Pero antes de ir un poquito más adelante, quiero recalcar esto porque lo tengo aquí anotado. Mintiendo, lastimosamente, casi siempre somos vituperados por causa de nuestro mal testimonio. Casi siempre somos vituperados, como por ejemplo, dice alguien por allá, esa mujer no le presten, es ladrona, es mala paga, es tramposa. Qué hermoso que eso fuese un vituperio por causa de Cristo. Qué hermoso fuera que eso fuera una mentira, pero generalmente es la verdad. O cuando va y dice, mire, ella la han visto aquí, la han visto allá, y nos han visto en diferentes lugares que frecuentábamos cuando vivíamos en Egipto. Y qué hermoso cuando eso es una mentira. Y Dios lo sabe, y usted lo sabe, y usted tiene paz. Porque mintiendo, cuando te han vituperado por causa de Cristo, y ha sido una mentira, eso no tiene precio delante del trono de la gracia. No tiene precio. Cuando dicen esa mujer lo que predica es una mentira, es una falsedad, se está robando las ovejas, se está llevando, está mintiendo. Entonces eso tiene que traerte gozo, alegría, y no te defiendas. Porque la bienaventuranza para los vituperados es el no defenderse, es el callar, el morir ante la presencia del Dios vivo y dejar que sea Él el que levante tu cabeza. No, querida, no es eso de que averiguaciones y que si dijo, que si no dijo. Yo te voy a decir una cosa.
Probablemente no te ha amanecido y aún vives en Egipto. Aún vives en esos lugares oscuros de donde el Señor Jesucristo pasó una y otra vez para sacarte, limpiarte y lavarte, pero aún permaneces ahí en esa oscuridad, en esa putrefacción, averiguando si es verdad lo que dijo o lo que no dijo. La Biblia es clara, si es por causa de Cristo y si eso es una mentira, es una bendita bendición, 3 veces benditos. Es lo mínimo que podemos padecer ahora por Jesús, porque no nos están enclavando en una estaca, no nos están despellejando, no nos están echando a los leones, y quizás nos echan a los leones espiritualmente, pero no tiene comparación como lo que hicieron con la iglesia primitiva. Entonces el Señor dice, porque Él no vino para agradarse. No, Él vino a dejar que los vituperios, y eso es para los discípulos también. Entonces, ¿qué es el vituperio? El vituperio es ser perseguido, es ser difamado, es que te quieran literalmente anular, que te quieran callar, tapar la boca por la verdad que estás hablando sobre Jesús. Jesús no vino para agradarse a sí mismo. Él fue vituperado, pero también fue difamado, atacado, injuriado, menospreciado por su propio pueblo, por sus propios hermanos, por los propios hijos de Dios. Y lo vemos allá en Isaías 56. Isaías 56. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice aquí Isaías 56. Creo que lo leímos la semana pasada, pero hoy vuelve a estar aquí en nuestro estudio. Isaías 50 igual nos habla del siervo sufriente. Y el versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. ¿Se recuerda que hablamos? Mesar la barba, que arrancaban literalmente su carne. Y dice la historia de la iglesia católica, la iglesia romana, habla de que al Señor en esas imágenes que ellos hacen, le dejaron como un pañalito frente a sus órganos genitales por respeto, por dignidad al mundo, que íbamos a verlo exhibido, pero él fue exhibido desnudo completamente. Su cuerpo era una masa de sangre con su piel reventada. No tenía forma, deformado completamente porque su rostro estaba inflamadísimo, su cabello sangrando, la corona de espinas que fue metida con la fuerza brutal del odio de nuestros corazones perversos. Entonces Él no vino para agradarse. Y a veces una cosa tan pequeña nos ofende. Y nos ofende, y es la verdad. Como dijo Charles Spurgeon, que cuando hablan mal de nosotros no deberíamos de sentirnos ofendidos, porque lo que hablan mal es hasta poco, porque hay mucho más de maldad y de oscuridad. Ojalá meditáramos constantemente en la palabra cuando habla de la rebelión, del egoísmo, del egocentrismo, de la envidia, de la lujuria, de la iniquidad. Y ahí podríamos nosotros hacernos una autoevaluación y darnos cuenta de lo lejos que estamos, de dejarnos vituperar por causa de Cristo. Y cuando digan toda clase de males, mintiendo, casi siempre es la verdad. Y quizás te ofendas en esta mañana, pero yo también tengo que evaluarme. Y sé que muchas veces es la verdad. Es la verdad. No es por causa de Cristo, sino que no están mintiendo, están diciendo la verdad de la hermana Elsa. Entonces, pero Jesús también advirtió a sus discípulos sobre la persecución que ellos tendrían que atravesar. Y aquí, este es el punto. Si se lo hicieron al maestro, también se lo van a hacer a sus discípulos. Mire lo que dice ahí Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho.
El Señor estuvo advirtiendo. Por eso, ¿de dónde nosotros hemos sacado solo querer promesas, bendiciones, cuando el Señor estuvo advirtiendo a sus discípulos? Una cosa le voy a decir, sí, es cierto, Él daba sus enseñanzas para las multitudes, pero sus discípulos lo recogían en el secreto y volvía a reafirmarles y a reafirmarles que esto no era Disneylandia, que esto no era felicidad, que esto no era la vida maravillosa que muchas veces nos pueden querer vender para atraernos y llenar los vientres y desviarnos, y nos extraviamos del camino que debemos andar. Entonces Jesús advirtió ahí: el siervo no es mayor que su Señor. Juan 15:20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Esta semana recibí una llamada de una mujer predicadora, una mujer de Dios, que estaba literalmente parada en el púlpito predicando y estaba hablando de cómo una manzana podrida puede podrir un ciento. Un hombre, una mujer lleno de pecado en una congregación puede hacer que los demás también se pudran. Y ella estaba hablando sobre eso. El pastor se paró, la cayó y ella tuvo que bajarse del púlpito. Eso se llama persecución. Eso es vituperio, porque te injurian, te insultan prácticamente, como diciéndote: bájate de ahí, tú no vas a hablar de eso, no vas a venir a ofender a los nuevos, a los recién venidos a esta congregación. Yo recuerdo, no me bajaron del púlpito en una iglesia de los Estados Unidos, no me bajaron, pero el pastor se resintió porque fui para predicar sobre Sodoma y Gomorra. Él se sintió ofendido porque había llegado a Sodoma y Gomorra a predicar contra Sodoma y Gomorra. Entonces, él me lo manifestó posteriormente. Y entonces no me volvió a dejar predicar dentro de su congregación. Amados, ahí es donde necesitamos tener claro el punto: para quién trabajamos, para quién servimos, para quién hacemos lo que hacemos. ¿Es para el hombre o es para Jesucristo? ¿Predicamos para agradar al hombre o predicamos para agradar a Jesucristo? Entonces, alguien dijo por ahí un dicho: soldado avisado no muere en guerra. Oiga esto. Alguien que conoce un peligro por anticipado puede prepararse adecuadamente. Entonces, cuando yo estoy estudiando sobre el ser vituperado, estoy siendo advertida, avisada. Cristiano, no ha venido para estar en pañalitos tibios, como los hijos ahora, ¿verdad? De 40 años. Y ahí bajo el techo, dándoles de comer, lavándoles la ropa a la señora, a puras penas, con artritis y todo, levantándose a las 5 de la mañana para prepararle los alimentos a los hijos de 40 años. Nosotros mismos hemos tenido la culpa de tener hijos endebles, hijos timoratos, miedosos, que no quieren enfrentarse. Ojalá aprendiéramos de la naturaleza divina. Las águilas que incomodan el nido cuando es el tiempo para que esto vuelen. Entonces, amados, soldado avisado no muere en guerra, pero como no estamos avisadas, como no estamos avisados, cuando viene el vituperio, la injuria, cuando viene la habladuría contra usted lo que hace es resentirse, llorar, y ya no voy a la iglesia. ¡Ay! Dios me libre que lo bajen de un púlpito. Le da un ataque y se va al mundo y no vuelve más. No, a esta mujer la bajaron y uno de mis consejos fue: mañana domingo tienes que estar en la congregación y vas a saludar al pastor como si nada hubiera pasado. Porque tú no le sirves al pastor, tú le sirves a Cristo. Y si él decide volverte a dejar predicar, deja. Y si no te vuelve a dejar predicar, Dios te guiará. Entonces, amados, el punto aquí es que necesitamos estar avisados, advertidos. Bienaventurados soy cuando por mi causa, no por mis chambres, no por mi metidencia, no por los problemas que yo ando creando, no por lo que yo ando inventando, no por mi boca necia, no por mi insensatez, por mi imprudencia, sino por causa de Cristo.
Y que el Señor dice, no temas, pequeño, no temas, pequeña, yo sé que están mintiendo contra ti. ¡Wow! La gloria de Dios. Un soldado que está avisado puede prepararse adecuadamente. No será tomado por sorpresa. Una mujer, un hombre de Dios, que está avisado en el punto. Claro, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero ¿sabes qué? Aunque solo tengas teoría, cuando llega el momento de la práctica, el Espíritu Santo viene como un torrente y te dice, ¿cuál es tu problema? Porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y ahí se nos acaba y se nos seca el moco. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué? Que ay, me desecharon, me botaron, ya no me invitaron más. Si es que no es a ti. Nosotros solo somos el burro que llevamos a Jesucristo en nuestro lomo. Pero cuando yo creo que es a mí a quien me han desechado, no he entendido que yo solo soy un emisario, un embajador que lleva el mensaje. Entonces a quien desechan, la nación donde ve el embajador lleva un mensaje y es desechado en otra nación, en la nación vecina. No están desechando al embajador, están desechando a la nación, al presidente, no a nosotros. Por eso Salmo 115, versículo 1, deberíamos de memorizarlo. Nos va a servir en el tiempo de ser vituperados, de ser perseguidos, de ser difamados. No a nosotros, Señor, no a nosotros. A ti sea la gloria. Yo solo soy la mula. Sí, quiero decirlo de esa manera. Solo soy el medio de transporte por donde va llegando la palabra bendita del Señor. Basta. Los soldados que caen en la guerra, los más fáciles, son los que no se han preparado. Los que no han seguido las instrucciones. Los que no están avistados de lo que pueda sobrevenir. Pero los hombres y mujeres que estamos ahí constantemente leyendo las escrituras, hablando con el Señor, sabemos que esto es lo menos que nos va a acontecer. Vamos al punto número 2. Los héroes de Cristo. Quiero hablar un poco sobre los héroes de Cristo, porque ya hablamos que es el vituperio. Punto número 2. Hablemos un poco de los héroes de Cristo. Cuando hablamos de héroes, usted sabe, Hollywood premia sus héroes. Premia los héroes. ¿Quiénes son los héroes? Bueno, los que hacen... O en las películas, ¿quién es el héroe? El que nunca muere, el que siempre sale adelante, el que los mata a todos y él le pueden caer 1000 balas y ninguna le quita la vida. Héroe, el que puede saltar, el que puede huir y nunca es alcanzado. Pero en la Biblia, el héroe es aquel que mantiene su fe en Dios aún a costa de su propia vida. Quiero que anote eso, lo subraye. Ahí lo tiene en la página 115. Dice, si no... Quiero leerlo literalmente como está ahí, porque en la Biblia el héroe no es aquel que siempre vence y sale victorioso como en las películas de Hollywood, sino el que mantiene su fe en Dios aún a costa de su propia vida, de su propia reputación, de su propio trabajo, de su propio matrimonio, de su propia familia. Ese es el héroe en el reino de los cielos. El que no vino para agradarse a sí mismo, ni agradar a los demás, sino agradar a Cristo. Ese es el héroe. Esos son los héroes de Cristo. Los que se están sumando allá. No solo son los de Hebreos capítulo 11. Ese es un ejemplo. Es como si hubiera ahí un panorama que nos indica a qué se le llama héroe en el reino de los cielos. Ahí en ese famoso capítulo 11 es donde encontramos algunos episodios donde se describe el tipo de sufrimiento. Y veamos ahí desde el versículo 36 al 38. Algunos tipos de sufrimiento, ya leímos en las 2 semanas pasadas, hemos leído sobre eso. Pero aquí hay una lista, dice que en el versículo 36 de Hebreos 11, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Hoy se espera llegar a la cárcel
para ir a predicar, pero después de que hemos sido vituperados, pero no mintiendo, sino porque es verdad, en drogas, en alcohol, en prostitución, en asesinatos, en robos, extorsiones. Y entonces vamos a parar a la cárcel y ahí nos convertimos en predicadores. Pero fuimos ahí vituperados. No, pero no fue mentira, fue verdad. Pero esto dice que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y en el 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Los héroes de Cristo no son dignos del mundo. No son dignos del mundo. Los héroes de Cristo. ¿Qué piensa usted? La historia de Moisés es un ejemplo palpable. Ahí tenemos como mayor claridad de esa conducta de algo digno de ser imitado. Como por ejemplo, dice que siendo adoptado por la hija de Faraón estuvo rodeado de grandes riquezas, privilegios, esos 40 años. Pero dice que él no debió de haber tenido, no tenía quizás falta de ningún bien, según la historia nos cuenta por la riqueza que tenían estos reyes. Pero es muy interesante observar, y aquí preste atención, porque o ha pasado usted por ahí o probablemente más adelante vamos a pasar. Cómo Dios muchas veces quita toda comodidad económica, social, moral y todo lo que sea necesario sobre sus escogidos. Él es experto, como el águila, volvemos otra vez, que para poner sus huevos es como un algodón, es un nido mullido, tibiecito, donde pone sus huevos, donde nacen sus polluelos. Nacen con una ternura, en medio de una suavidad, y es Cristo reflejado a través de esas aves majestuosas. Es así como Él nos trae, nos concibe en ternura, en amor, pero en la medida que nos va enseñando, que nos va forjando, que toma la estaca para ir labrando y nos va llevando en crecimiento y desarrollo, va a quitar la comodidad. Va a quitarnos los algodones, va a quitarnos los trapitos suaves, las frazaditas calientes, hasta dejarnos entre ramas y espinas para que volemos. Y ahí se defina si en verdad somos de los que van a ser vituperados por causa de Cristo y mintiendo. Él es experto en quitar toda esa comodidad para darnos la oportunidad de conocerlo a Él como el único y Dios suficiente. Mire, hace poco me enteré de una historia de una chica jovencita, hermosa, esta niña, 28 años. Y de pronto aparece un príncipe allá de los Estados Unidos, un hombre económicamente profesional, su aspecto, todo parecía maravilloso. Y los padres estaban de acuerdo en que se casaran, los padres de los padres, todo en línea. El chico iba a venir a conocerla. Ella estaba muy contenta, pero de pronto algo empieza en su corazón a no estar bien, en el corazón de ella. Y ella dice, ¿qué estoy haciendo? Y empieza a observar que ese panorama parece demasiado maravilloso. Todo económicamente, las cosas terrenales, cristiano, hijo de pastores, todo parecía como un sueño hecho realidad. Pero ella me dice, pero hermana Elsa, de pronto aquí yo no tengo paz. Y sé que no es esto lo que Dios tiene para mi vida. Y en esos mismos días que ella está definiendo eso, pierde su beca, tiene que dejar su carrera y de pronto se encuentra en su casa atrapada, rodeada de limitaciones económicas, sin poder estudiar, sin poder huir, sin poder ir ni aquí para allá. Dios quita toda comodidad económica y social a sus escogidos para que tengan la oportunidad de poderle conocer y entender a Él.
Él es experto y lo hizo con Moisés y lo va a seguir haciendo con nosotros. Bueno, el Padre lo hizo con su Hijo, le quitó toda comodidad. No tenía ni segunda túnica, no tenía donde reposar su cabeza. Y nosotros preocupados tenemos una casa, pero queremos otra y otra más grande y más cómoda y más camas y más cuartos y más y más y más y más, porque nada nos hacía. Hebreos 11, 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí en estos versículos hay 4 puntos importantes. Número 1, Moisés, cuando se convirtió a Dios con todo su corazón, allá en esa zarza, ahí rehusó ser parte de Egipto, nunca más. Ahí su corazón se volvió completamente y dijo: nunca más de Egipto, soy un hebreo. Número 2, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No más de los deleites que me da Egipto. Ahora prefiero gozar con Cristo, ponerme a la disposición del Señor. Y eso fue lo que hizo Moisés, ponerse a la disposición. No fue fácil tomar esa decisión. Él estuvo ahí regateando, negociando, pero al final se rindió. No más un egipcio, un hebreo. Escogió ser admirado como un hebreo. Y usted ya salió de Egipto, ya se determinó darle la espalda a Egipto y ser llamada hija del Dios Altísimo. Entonces, 2, escogió ser maltratado que gozar de los deleites temporales. ¿Y usted qué dice? Porque de pronto cuando nos dan un regalito, pero es que cuando nos dan cositas y nos llaman a las reuniones y todo, no, pero ¿cómo voy a salir yo ofendiendo? Porque prefiero los deleites temporales que escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. 2. Número 3. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¡Wow! Mayores riquezas, sí. Es que el punto es el galardón que nos espera, como lo vamos a ver en la promesa. Las bendiciones supremas que nos esperan cuando mintiendo y que por causa de Cristo seamos perseguidos, vituperados, difamados, escupidos y qué sé yo qué más. Callados en los púlpitos. Y bájenme ese hombre, bájenme esa mujer y nunca más le permiten aquí. No fue a ti, fue al Señor. ¿Y nosotros qué vamos a tener? El galardón, la bendición en el cielo. ¿Por qué? Porque hemos escogido el maltrato a gozar de los deleites temporales. Y número 4, dice que él tenía puesta su mirada. Mire qué tremendo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quién es el galardón? No me venga con los regalitos. No. Es Cristo Jesús. Mire cómo nos alegra aquí cuando nos mandan un regalo. ¡Ay, se acordaron de mí! ¡Qué lindo! Y damos gracias y gloria a Dios por todos los regalos. Sí, bendiga a Dios. Pero el galardón, o sea, recibir regalos temporales vendiendo a Cristo, eso no tiene sentido, porque esto es para los hijos de Dios. Esto es para nosotros, los que decimos que Él es nuestro Señor. Recibir monedas, recibir regalos, recibir viajes, yo no lo sé cuántas cosas pueden estarle ofreciendo a usted de los deleites temporales, pero negando a Cristo, vituperando a Cristo, no usted siendo vituperado, sino que usted vituperando a Cristo con su forma de vida. Entonces, el cuidado que debemos de tener, la sobriedad, el discernimiento, el entendimiento, que hasta dónde podemos llegar nosotros, y cuidado, ser nosotros porque estamos vituperando a Cristo. Los héroes, como por ejemplo dice el pretender, esto es una advertencia para nosotros, la iglesia. Mire, aquí lo he escrito en la página 116. Casi que al final dice, el pretender tener una vida con un estándar más alto del que en verdad nos pertenece, el sacrificarnos en extremo para que los hijos estudien en lugares más caros de lo que se puede pagar, paseos, cosas materiales y muchos otros, eso es estarles llevando también a nuestros hijos, a nuestra familia, a los nuestros, a enfocar sus ojos en los deleites temporales.
más que en Cristo Jesús. Cuando los hijos se vuelven exigentes, demandantes, y usted hace hasta lo imposible y va a ir a prestar, a deber aquí y allá, con tal de darles a los hijos los deleites temporales. Advertencia para nosotros, los hijos de Dios. Cada uno deberíamos conocer nuestra posición social. No pretendamos tomar un lugar que Dios no nos ha dado. No vivamos en frustración por causa de no poder darle a nuestra familia más de lo que en verdad podemos. Tenemos que luchar en el nombre de Jesús, a no dejarnos ir por los deleites temporales, porque ahí también estamos formando discípulos que se apasionan más por los deleites temporales que por ser vituperados por causa de Cristo. Porque cuando quizás le digan a tus hijos, vos no te podés poner los zapatos tales, a enseñarle al niño que es más valioso el Señor Jesucristo que una marca de zapatos, que es más valioso el nombre de Cristo que un colegio que tenga nombre o que tenga renombre. Aprendamos a darle gracias a Dios por lo que hasta aquí hemos recibido de su mano. No olvidemos que esto es temporal, deleites temporales que van a pasar más pronto de lo que podemos imaginarnos, porque hoy mismo puede llamarnos el Señor a su presencia. Mire lo que dice 2 Corintios 4:18, y ahí hay 3 verdades profundas. Hay muchas más, pero yo he señalado 3. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Toda la tribulación, la angustia que pasamos por causa de Cristo, cada vez nos va a traer una gloria mayor. Y se va a notar, se va a evidenciar en la llenura, la boca. Abre tu boca que yo la llenaré. Más palabra, más revelación y más vida en la práctica. Menos sufrimiento y menos padecimiento. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros discípulos, a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino para que les enseñemos. No debemos de tenerle temor al vituperio, a la injuria, a la persecución. Quizás nuestra propia familia nos persigue, nos difama. No le tengamos temor. Recordemos que el Señor dice 3 veces benditos, macarios, no tendrán necesidad de ningún bien. Si llevamos la causa a Jesús, pero si nos andamos defendiendo, agarrándonos con nuestra familia y defendiendo nuestro honor, nuestro nombre, nada hemos hecho. Entonces, número 1, hay un peso de gloria cada vez más latente sobre nuestras vidas. ¿Y qué trae esa gloria? Esa gloria trae la viva presencia de Dios, la dirección de Dios. Aquello que no tienes que estar haciendo 40 días de ayuno y oración para que Él te diga si tienes que hacer esto o lo otro. No, ahí está su voz, ahí está su dirección. Pero aquellos que causan el vituperio, que andan difamando, esos ni siquiera duermen a gusto, hermano. Están atormentados. O si duermen en paz es porque pues el príncipe de las tinieblas, vea, ahí en medio de sus vidas. Pero esa gente no tiene paz. Y puede tenerlo todo, pero no tiene nada. Dios te libre de ser tú el que anda causando vituperio, difamando, persiguiendo, destruyendo. Aunque sea verdad lo que andas hablando, pero no lo hagas. No te metas con Cristo, no te metas con Dios. Vas a salir perdiendo. Sea cierto o sea mentira lo que andas hablando, te vas a meter en un grave problema. Entonces aquí dice que esa leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez una excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe qué es el peso de la gloria de Dios? Un hombre, una mujer estable, de carácter firme. Un hombre, una mujer que desafía a otros también a venir en pos de Jesús, porque haya encontrado su estabilidad emocional, moral, espiritual. Ahí el carácter está siendo formado y cada vez se va volviendo pues semejante a Jesús. A veces me da hasta temor decirlo, pero ese es el estándar. Yo se lo decía a otra persona el día de ayer. No es semejante a la hermana tal, Admiro a muchas mujeres, hombres. Los admiro, pero el estándar es Cristo. No nosotros. No a nosotros, Señor, no a nosotros. A ti sea la gloria. Entonces, número 2, mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Aquí en 2 Corintios 4:18.
Primero, el peso de gloria que viene por causa del vituperio. Segundo, nuestros ojos no tienen que estar puestos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, en las eternas, en Jesucristo. Mire, yo no le voy a decir en las calles de oro, en el mar de cristal, en las puertas entachonadas con perlas, en las columnas, en los 12 discípulos, en los 12 ancianos. No, por favor. Tiene que ser en Jesús. Es lo único que nos va a sostener y es lo único que hace volver otra vez la esperanza que no avergüenza en medio de la aflicción, de la angustia, de la agonía, de la enfermedad, de la escasez. Lo único que nos hace volver a respirar es Jesucristo. Nada más me hace a mí. Me podrían decir, hermana Elsa, hay un viaje para que vaya y descanse y se relaje allá al otro lado del mundo. Pero sé que voy a regresar gastada, más cansada. Y qué sé yo, hermano. Y peligroso, hasta me resbalo y vuelvo otra vez a probar allá a Egipto. Lo único que me hace volver otra vez a respirar esperanza de gloria en Jesucristo. El saber que hoy no tengo que esperar para ir al reino de los cielos y mirar su faz. Hoy puedo mirarla. Hoy he visto su faz cuando estaba escribiendo mi oración antes de entrar en esta clase. Y le expongo mi pecado, le expongo mi debilidad, mi incredulidad. Ahí viene otra vez como un aliento que dice, yo soy. No temas. Yo soy. No temas. Solo prosigue. Apercíbete de mi palabra, apercíbete de lo que está escrito. Porque eso es lo que nos va a sostener hasta el día que Él nos llame a su presencia. Y número 3 dice que nuestros ojos puestos en Cristo. Número 1, el peso de gloria. Número 2, no mirando las cosas que se ven. Número 3, mirando las cosas que no se ven, que es Jesucristo. 3 puntos importantes en 2 Corintios 4:18. En Hebreos 12:2 hemos oído tanto de ese pasaje, pero yo lo traje en la Nueva Traducción Viviente y me apasionó porque dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Aquel día estaremos en la mesa, cenando con Jesús, escuchando las revelaciones que no entendimos aquí en la tierra. Él allá estará dándonos una cátedra. Ya no será sombra, ya ahí hay una luz que nunca se apagará y que ya no tendremos que estar adivinando y esto será aquí, esto será allá. A veces tenemos tantas dudas, pero allá toda duda va a ser disipada. Mire, para ir terminando, los mártires de Tiro en Fenicia tenían sus ojos puestos en Jesús porque es la única manera donde los héroes de Cristo pueden vencer. Los héroes de Cristo no vencerán si bajan la mirada, si miran a la izquierda o a la derecha, o miran atrás, peor. La única manera en que vamos a poder terminar esta carrera es con nuestros ojos puestos en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Pero ahí en la página 117, usted tiene un pequeño recuadro donde están los mártires de Tiro. Eso está escrito en la historia eclesiástica número 8. Los mártires de la iglesia, así se llama el libro. Dice que admirables fueron también aquellos que testimoniaron su fe en su propia tierra, donde por millares, hombres, mujeres y niños, despreciando la vida presente, afrontaron varios géneros de muerte por la enseñanza de nuestro Salvador.
Algunos fueron quemados vivos después de haber sido sometidos a raspaduras, garfios, latigazos y miles de otras refinadas torturas, terribles ya solo al escucharlas. Otros fueron arrojados al mar, otros ofrecieron valientemente la cabeza a los verdugos, otros murieron entre las mismas torturas. Todo eso, amado. Y lo que hoy, las pequeñas cosas que hoy podamos padecer, que allá dicen que dijeron que esta mujer, que este hombre, Dios, eso no tiene ningún valor ni significado. Cuando miramos a Jesús, cuando alzamos nuestros ojos, cualquiera sea la situación que estamos atravesando, yo te digo esto, vamos a la cruz esta mañana. Si acaso se nos ha olvidado, como dice esa canción, esa alabanza, si acaso se nos ha olvidado, digámosle, llévame al madero, donde empezó nuestra amistad, donde empezó nuestro encuentro. Llévame al madero. ¿Qué hacemos nosotros? Vituperando, difamando, maldiciendo, poniendo trampas, evitando que otros pasen. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos que saber que son instrumentos del enemigo, permitidos por Dios, para ver cómo vamos a reaccionar. Pero yo quiero ser vituperada, prefiero ser vituperada que ser yo la que vitupere. Que Dios me ayude. A no ser yo la que vitupere, sino vituperados, amados. Afrentemos el vituperio. Y Dios nos libre a ser vituperados. La recompensa número 3. Punto número 3, la recompensa, y con esto terminamos. La palabra galardón, porque dice que bienaventurados los que son vituperados por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Otra vez, yo quiero decirte, no son las coronas, no son los premios, es Cristo. Es Jesucristo, nuestra recompensa. La palabra galardón, según los originales de la Biblia, significa compensación, retribución. Y ahí Juan, en la segunda carta, en el versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Y qué diremos de Apocalipsis 22:12, cuando el Señor dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra? Según lo que hoy estamos haciendo en nuestro diario vivir, así será nuestra recompensa. Pero yo te voy a decir una cosa, no es hasta que lleguemos a la presencia de Dios aquí mismo vamos a ser recompensados. Y no se te olvide que tienes hijos. Y muchas veces no cae sobre nosotros las consecuencias, sino donde más nos duele, sobre nuestros hijos. Por eso le digo a las mujeres, no hablemos de los hijos de otros, hablemos de nuestros hijos. Corrijamos a los nuestros, enseñémosles a los nuestros, eduquemos a los nuestros. Dejemos en paz a los hijos de los demás, porque usted no sabe si sus hijos le van a salir con una pata más larga que la otra. Porque esta lengua va a tener que recibir sus consecuencias del vituperio que ha hecho sobre la vida de otros. Padecimientos o acomodamientos para recibir el galardón. Los que padecen esa persecución, los que padecen el vituperio, o aquellos que están acomodados en sus ministerios, en sus familias, y se hacen los de ojos sordos. Termino con esta experiencia que tuve hace muchos años en una congregación. Fui para trabajar tenazmente con todo mi corazón. Y habían 2 o 3 personas que estaban cerca del pastor, y yo siempre estaba también cerca, sirviendo, ayudando, poniendo, haciendo lo que me pedían que hiciera, con cordura, con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, porque a Dios obediencia ciega, al hombre con entendimiento. Entonces un día en una reunión dijo el pastor, realmente, dijo, yo solo tengo 3 fieles en el equipo de trabajo. Habíamos quizás unas 8 personas.
Y yo dije, ve, pero yo he sido fiel. Yo he sido leal en esta congregación. He tratado de hacer todo lo que se me ha mandado a hacer. Y el Señor me susurró a través de su Espíritu Santo a mi corazón y me dijo, no, Él tiene razón. Tú has sido fiel a mí, no al hombre. Estos tres que Él menciona han sido fieles al hombre, pero no a mí. Hay una enorme diferencia. Y eso, ahí entra el vituperio. ¿Qué me importa a mí si una persona dice, tú no me has sido fiel? Porque lo verdaderamente importante es que seamos fieles a Jesucristo. Y yo le dije, tiene razón, pastor. No he sido fiel con usted. Porque mi fidelidad, mi lealtad es a Jesucristo el Señor. No sé si ellos entendieron o no entendieron. Resultados de ser vituperados por causa de Cristo. Mire qué gloria. Los resultados por ser vituperados. Terminamos ya a las 6 de la mañana. Entender que el sufrimiento también es parte de la vida en Cristo. Tenemos plena conciencia que todo es temporal, que solo Cristo es eterno. Nuestra esperanza, esperar nuestra recompensa de Jesús y no de los hombres. Creer por la fe que nuestro galardón será grande en el cielo y que reinaremos con Él. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, agradecemos profundamente por la oportunidad que nos diste de estar meditando en estas 30 semanas en la bienaventuranza, Señor. En qué es ser un Macario. ¿Qué es ser un hombre, una mujer que no tiene necesidad de ningún bien porque está pleno, satisfecho, completo, saciado en Cristo el Señor? Que cuando nos sacaste de Egipto, ahí toda inmundicia de pornografía, de adulterio, de fornicación quedaron sepultados en lo profundo de la mar y nos trajiste a plena libertad para hacernos santos, apartados, consagrados, justificados, llamados para ser santos, porque el Padre que nos engendró ahí en la cruz del Calvario nos hizo santos y Él es santo. Gracias, papito. Gracias por la vida de cada uno de tus hijitos que hoy se ha expuesto a este estudio. Los bendecimos, agradecemos de todo corazón, amados. Y si el Señor nos presta la vida la próxima semana, vamos con la segunda parte, la segunda lección, que es ¿quiénes somos? Lo que somos, segunda parte, lo que somos. Aquí vamos a estar meditando en la página 121. Si Dios nos presta la vida. Bendiciones. Hasta pronto.